Sabemos que esta es una semana en que muchos aprovechan para acercarse a reunirse con la iglesia, este domingo conocido como el Domingo de Ramos. Así que es posible que escuchen un texto que han conocido. Les prometo que no elegí este texto porque era el Domingo de Ramos necesariamente. Al elegir el texto, estudiar el texto, preparar el sermón, luego me enteré que es el texto que más se predica este domingo. Así que por lo menos la pegué. Durante esta semana, todos los años yo acostumbro, como saben, me gusta leer, yo acostumbro a leer un libro que solamente está disponible en inglés, pero traducido acá se llama Los Últimos Días de Jesús, y lo leo de una manera devocional, porque los autores buscan en ese libro de una manera en armonía, viendo los 4 evangelios y cronológicamente describen y unen lo que ocurre en el texto, la última semana de la vida de Jesús aquí en la tierra, de camino a la cruz, en la cruz y en su resurrección. Y yo creo que la introducción que ellos escribieron, yo lo traduje al español, si digo algo que no hace sentido, luego en la puerta me dejan saber y yo lo arreglo. Pero yo traduje la introducción que hacen sus autores, pues yo creo que nos ayuda a sentar el contexto del pueblo que se encuentra o de camino a Jerusalén o en Jerusalén con el motivo de celebrar la Pascua, y nos va a ayudar a entender el contexto de Mateo 21, el texto que estaremos mirando en esta mañana. Y para todos los que están acostumbrados a seguir en las pantallas, les tengo buenas noticias. Al igual que la semana pasada, podemos seguir en las Escrituras lo que estaremos viendo. Amén. Me aseguraré de ir a un paso que podamos todos seguir a través del texto, pero vamos a estar mirando Mateo 21. Así que escuchen esta introducción. La emoción en el fresco aire primaveral de Jerusalén era palpable. Miles de peregrinos judíos de todo el mundo se habían reunido para la próxima fiesta de la Pascua. Y se había corrido la voz de Jesús, un rabino itinerante, profeta y sanador de Galilea de 30 y tantos años, había resucitado a Lázaro de entre los muertos. Y él se había retirado de Betania, y muchos habían ido a Betania para ver a este Jesús y ver a Lázaro, con el resultado de que varios creyeron en él. Y regresaron a la ciudad capital, regresaron a Jerusalén con informes de su poder milagroso para resucitar a los muertos. Ahora escuchen, las multitudes de la Pascua en Jerusalén eran como un barril de pólvora, listo para una chispa, lleno hasta el borde, tanto de fervor mesiánico como de odio por el dominio romano. Este contexto entonces nos ayuda a entender la situación del pueblo en Jerusalén, y por el cual el texto que va a ser clave en entender nuestro sermón de hoy, podemos apreciar el clamor y las palabras de ese pueblo al decir: Hosana al Hijo de David. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. A menudo pensamos de esa palabra Hosana como si fuera una expresión de alabanza solamente, como si fuera aleluya, gloria a Dios, pero en su raíz la palabra Hosana es una súplica, es un clamor, es un ruego a Dios por la salvación que viene del Señor. Su raíz está en el Salmo 118, verso 25, que dice: Hosana, te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Así que acompáñenme en sus Biblias, en Mateo 21, versos del 1 al 11, y vamos a mirar este texto bajo el tema Hosana. Y como inglés es mi primer idioma, me aseguré no decir Hosana, aunque en el griego se dice Hosana, porque no puedo desaprovechar la oportunidad de saber cómo se dice algo en griego, ¿verdad? ¿Qué nosotros vamos a ver al estudiar este texto? Escuchen bien, anoten. Vamos a ver este texto dividido en 3 puntos. Vamos a ver primero a Jesús, el Salvador, el Señor, como el Rey manso y humilde en los versos del 1 al 8. Ese Rey manso y humilde que ha venido a salvar. Esa es su misión.
Segundo, vamos a ver el rey mesiánico prometido que ha venido a salvar. Jesús es ese rey mesiánico en el verso 9. Y tercero, vamos a ver el rey profeta, los versos 10 al 11. Jesús es ese rey profeta que ha venido a salvar. Así que les invito a que me acompañen en sus Biblias, Mateo 21, verso 1 al 11. Leemos la palabra del Señor, oramos y comenzamos a trabajar. Dice la palabra del Señor: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes. Y enseguida encontraron un asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlo a mí. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado. Y trajeron el asna y el pollino. Pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Oremos nuevamente. Señor amado, venimos delante de ti en reverencia al acabar de leer tu palabra, sabiendo que ya por medio de la lectura de tu palabra tú estás trabajando en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Y yo ruego, Padre amado, que tu Espíritu aplique tu palabra a nuestras vidas, traiga convicción de quién es Jesús y de quién somos nosotros. Señor, danos gracia para recibir tu palabra y dame, Señor, el poder hablar con claridad y no decir más ni menos, Señor, sino que seas tú hablando a tu pueblo, hablando a mí como una oveja tuya, Señor. Y que tu palabra aplicada a nuestros corazones nos apunte a reconocer que de ti viene nuestra salvación. Rogamos también, Padre amado, si entre nosotros hay uno que no te ha conocido, Señor, que hoy pueda ser día de salvación para sus vidas. Que ninguno salgamos, Padre amado, como llegamos. Que transformados por tu palabra, Señor, podamos salir proclamando a aquel Rey Todopoderoso, Cristo Jesús nuestro Señor, en cuyo nombre oramos. Amén y amén. Así que manténganse ahí con sus Biblias abiertas. Vamos a ir a través de este texto, pero así como miramos el contexto del pueblo que se encuentra en Jerusalén y los que vienen de camino, yo creo que es útil que veamos el contexto del ministerio de Jesús. Recuerden, el Evangelio de Mateo es un evangelio donde está escrito por un testigo ocular, un discípulo de Jesús que fue testigo de los eventos que está narrando. Y eso es bueno. Cuando nosotros buscamos evidencia, es mejor tener la evidencia de un testigo fiel, un testigo que estuvo presente y que puede decir lo que vio. También Mateo se enfoca en este evangelio de constantemente mostrar que Jesús está cumpliendo una y otra vez las palabras del Señor dicho por medio de los profetas.
Él está constantemente diciendo, cumpliéndose así lo que dijo el profeta. Y nosotros vamos a ver eso como leímos en nuestro texto de hoy. Pero antes de Jesús llegar a Jerusalén, quiero que veamos desde el capítulo 20 rápidamente lo que ha ido ocurriendo en este camino. El verso 17, si miran ahí, yo quiero que podamos apreciar que Jesús va de camino a Jerusalén, pero Jesús sabe lo que va a ocurrir. Jesús va de camino voluntariamente, sabiendo que lo que le espera es la cruz. Mira lo que dice aquí. Él le dice a sus discípulos, subiendo a Jerusalén, toma parte a sus discípulos, el verso 18, ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él. Lo azotarán y crucificarán, pero al tercer día resucitará. Así que Jesús soberanamente conoce lo que va a ocurrir. Conoce cuál es su propósito, conoce cuál es su misión. Continuamos los versos 24 y 25, hablando de su misión, la misión de Jesús de servir y no ser servidos, de que ha venido a salvar, a rescatar a muchos. Después de decir lo que le va a ocurrir, la madre de uno de sus discípulos vino y dijeron, Señor, cuando vengas en tu reino, ¿podrías por favor concederme que mis hijos se sientan uno a cada uno de tus lados? Y él aprovecha ese momento, no solamente para corregir la pregunta de esa madre, sino para ayudarles a entender cómo él es un rey distinto que todo otro rey. Él les dice a sus discípulos, recordándoles, quienes luchaban, ¿quién podría ser mayor en el reino? Él les dice, verso 25, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero les apunta a ellos diciendo, no sea así entre ustedes. Miren el ejemplo de Jesús, el verso 28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Entonces Jesús está claro de lo que va a ocurrir cuando va a Jerusalén. Jesús está claro de su misión de poder salvar a pecadores. Él vino para eso, no para ser servido, sino para servir. Y tercero, Jesús de camino a Jerusalén se encuentra con dos ciegos de Jericó. Al ellos escuchar que Jesús está pasando, la reputación de Jesús es reconocida en esa región. Ellos empiezan a gritar, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Verso 29-30 del capítulo 20. Y Jesús, verso 34, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y lo siguieron. Jesús es el Rey prometido lleno de misericordia. Así que ese es el contexto ministerial que ha estado ocurriendo Jesús de camino a Jerusalén antes de estar montado en un burro. Jesús sabe lo que va a ocurrir porque Él es soberano y conoce todas las cosas porque Él es Dios. Jesús sabe cuál es su misión. Él va de camino a Jerusalén para ser entregado, para ser crucificado. Y Jesús muestra su gran misericordia y su gran compasión, sanando a estos dos ciegos. Y la reacción de esos ciegos, la respuesta de ellos es seguirle de camino a Jerusalén. Así que miremos entonces, a la luz de todo eso, nuestro primer punto, los versos 1 al 8, el Rey manso y humilde. Nuevamente, Jesús es el Rey, conoce todas las cosas, conoce cuál es su misión, conoce lo que Dios ha dicho por medio de los profetas, de cómo sería la entrada de aquel que es el Hijo de David, que es el Mesías, que es el prometido, que vendría a salvar a la nación.
Por lo tanto, Jesús elige entrar a Jerusalén montado en un burro. Le da instrucción a 2 de sus discípulos a buscar ese animal. Y ahora, ese animal nos dice Marcos, porque este relato, esta parte de la vida de Jesús lo encontramos en los 4 evangelios. Y Marcos nos deja saber, ¿saben qué? Ese burro nadie lo había montado. Y si ustedes han tratado de montar un animal que nunca ha sido montado, good luck. Esa es la realidad. Y le da una instrucción también dejándole saber, y si alguien, el dueño de ese burro, si alguien le dice algo, díganle, el Señor los necesita y enseguida los enviará. No sabemos el contexto, no sabemos si Jesús conocía al dueño, había hecho un arreglo anterior con el dueño, no sabemos eso. Lo que sabemos es que Jesús pide el poder usar ese burro, les deja saber que el Señor los necesita, que lo enviará de vuelta a ellos, y Él va a ir entrando a Jerusalén montado en un burro. Y mira lo que nos dice el verso 4 y 5 nuevamente. Y esto cumpliendo la palabra del Señor dado por medio de los profetas. En esos versos, en la Nueva Traducción Viviente nos dice, hay 2 profetas que Mateo, por una razón, ha elegido unir para que podamos ver la belleza de la unidad de la revelación de Dios por medio de sus profetas, usando Isaías 62:11 al decir, dile a la gente de Jerusalén. Donde dice, digan a la hija de Sión, está diciendo a los habitantes de Jerusalén, a los que están en Jerusalén, la ciudad santa, el lugar elegido para la presencia de Dios habitar en medio de ellos, dile a la gente que habita ahí. Y ahora citando Zacarías 9:9 dice, mira, tu rey viene hacia ti. No otro rey, tu rey viene hacia ti. Es humilde. Y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. El rey manso humilde viene montado en un burro, y eso es muy distinto a lo que haría quizás cualquier otro rey. Un rey normalmente buscaría carrozas, buscaría un caballo blanco, buscaría entrar con mucho esplendor, buscaría que todos supieran, el que entra es un rey. Pero Jesús sabía que el que afirmaba que Él era el rey, era el Dios que lo había revelado a los profetas miles de años atrás. Y Él va montado en un burro porque Él no va llevando una guerra en contra del Imperio Romano, sino Él va trayendo paz, porque la batalla que Él va a hacer es muy distinta a lo que ellos esperaban. Entonces, cuando recordamos lo que vimos en Filipenses 2, Jesús, aquel que se humilló a sí mismo, aquel que se humilló de tal forma hasta una obediencia hasta lo sumo, hasta la muerte, comienza esta última semana de su vida y misión en la tierra antes de morir en la cruz, entrando a Jerusalén montando un burro. Piensen en ese escenario. Un burro. Aquellos que conocían la palabra de Dios entenderían lo que está ocurriendo ahí. Y lo vemos porque en el verso 6 y 8 nos dice que el acto que ellos hacían de los mantos, de las ramas que habían cortado, el hecho de que los discípulos habían puesto sus mantos sobre el burro, todo era indicativo de que ellos reconocían el rey estaba entrando. Él fue recibido como un rey. Los discípulos y la mayoría de la multitud tendieron sus mantos, cortaron sus ramas, y en la Biblia, en 2 de Reyes, David cuando venció a Absalón, Salomón cuando entra en el templo, eso es lo que ocurre cuando el pueblo recibe a su rey. Es una forma de honrar al rey. Es la recepción de un rey que va de camino al trono. Pero ellos están esperando un rey que viene a libertarlos del Imperio Romano.
Entonces el autor David Mathis escribe esto: el Mesías tan esperado no viene con la gloria humana, sino con una gloria peculiar, la gloria de la fuerza en la debilidad. Porque un burro era un animal de carga, no era un animal que quizás era para impresionar. La gloria del gozo indomable en el dolor insoportable, la gloria del león de Judá que se entrega como Cordero de Dios. Viene montado en un pollino de asna para ser la piedra que los constructores rechazarán por completo el viernes y que Dios mismo revelará como la piedra angular el domingo por la mañana. Solo un rey montado en un burro podría verdaderamente salvar nuestras almas y satisfacerlas plenamente para siempre. ¡Cuán glorioso ese rey! Manso y humilde, el creador de los cielos y la tierra, el rey que es dueño de todo, soberano, y entra a Jerusalén montando un animal en representación de que Él es un rey que traerá paz. Él es un rey que es un rey mesiánico. Veamos el verso 9. Cuando pensamos en la palabra Mesías, tenemos que recordar, esa palabra significa el ungido del Señor, el que ha sido elegido, escogido por el Señor para llevar a cabo la misión de Dios de salvar a su pueblo. Y escuchen lo que gritaban aquellos que iban delante de Él y los que iban detrás de Él. Ellos gritaban, era una multitud grande, eran dos grupos, aquellos que lo seguían desde Betania y aquellos que estando en Jerusalén, quizás de la tierra de Galilea o quizás de alguna tierra donde Jesús había ministrado, salieron para encontrarse con Él. Josefo, el historiador judío romano, no cristiano, una de las evidencias que tenemos afuera de la Biblia es de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Nos deja saber que en Jerusalén normalmente habitaba 250,000 personas. Pero para la fiesta de la Pascua podía haber sobre 3 millones de personas. ¿Ves? En la ley del Señor, Dios había establecido que durante la fiesta de la Pascua y durante las varias fiestas que se celebraban, era necesario que todo hombre varón de cierta edad que viviera a cierta distancia tenía que ir a Jerusalén para celebrar la fiesta. Ese es el escenario que está delante de Jesús. Ese lugar que Jesús está entrando montando un burro. Y la multitud gritaba: Hosana al Hijo de David. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Ahora, es importante. Nuestro hermano Carlos lee el Salmo correctamente cuando nos lee la primera porción que nos dice que es un cántico de ascenso gradual. Eso es parte de la escritura inspirada de Dios. Y ese salmo que ellos están citando, el Salmo 118, es un salmo que ellos recitarían cada vez que ellos irían a Jerusalén. Pero este año, en este momento, había alguien que cambiaba todo. Porque ya no simplemente estaban clamando con una esperanza que ellos no podían ver, sino que por lo que estaba ocurriendo, porque Jesús entraba montado en un burro, ellos decían: Él es ese Mesías que esperamos. Él está cumpliendo la palabra de Dios entre nosotros en este momento. ¿Se pueden imaginar lo que está ocurriendo con la multitud que está alrededor de Él? De sus discípulos que quizás aún todavía no entienden todo lo que está ocurriendo. Jesús sabe lo que está ocurriendo. Él va de camino a la cruz. Él no está asombrado porque la gente esté alabando y proclamando eso. Él sabe cuán verdadero es lo que ellos están clamando. Sálvanos, Dios. Sálvanos ahora. Eso es lo que está ocurriendo. Ellos quizás están cantando Hosana, algunos de ellos sin entender lo que está ocurriendo, pero hay un grupo que está cerca de Jesús, que sabe quién es Jesús, y ellos están verdaderamente rogando: sálvanos ahora.
Ellos están diciendo, te rogamos, oh Señor, salva ahora, concede victoria, prosperidad en este tiempo, en este día. Porque debido a tu bondad ha llegado el momento indicado. Nosotros somos testigos, ahora estamos viéndote, oh Señor, trae salvación, libértanos. Ahora nuevamente recuerden, nos encontramos en una fiesta de Pascua y como les leí al principio, el ambiente de Jerusalén es un ambiente tenso. Siempre que se celebraba la fiesta de la Pascua, bajo el dominio del Imperio Romano, se levantaba un sentir patriótico nacional entre los israelitas. Porque ellos tenían su esperanza de que un día el Señor enviaría a ese Salvador que los libraría. Esta era una fiesta solemne, era una fiesta importante porque ellos están celebrando la liberación de parte de Dios, de su pueblo, de la esclavitud de Egipto. Y entonces, en medio de todo este momento, lo que está ocurriendo, ellos están esperando que ese Salvador haga lo mismo. Libértanos de esta opresión que estamos viviendo ahora bajo el Imperio Romano. Miren lo que ellos están diciendo. Claman entonces, sálvanos, pero lo identifican como el rey esperado del linaje de David, el hijo de David. Y esto es importante porque ellos están apuntando y diciendo, este es aquel a quien Dios le hizo la promesa al rey David, que Dios levantaría un rey y que su reino sería eterno. ¿Entienden lo que está ocurriendo en este momento tenso, entrando Jesús a Jerusalén? Ellos están diciendo, este es el verdadero rey, no César. Este es el rey enviado por Dios mismo. Él nos va a libertar. Entonces, con este acto, Jesús, quien en medio de las páginas de Mateo nosotros vemos que Él está cuidando, revelando quién Él es, pero lo está haciendo de una forma en la cual todavía públicamente, con gran fuerza, todos no están entendiendo claramente quién Él es. Con este acto, su identidad como el Mesías davídico queda públicamente revelado a todos y alabado por toda la multitud que está ahí. No hay duda, Jesús es el Mesías prometido. Y su reino durará para siempre. Y por eso cuando ellos subían, para ellos inicialmente proclamaban, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Pero en ese momento también ellos están reclamando, ese Jesús, bendito Jesús que viene en el nombre del Señor. Él es el Salvador que ha venido desde el cielo. Él es el Salvador por el cual nosotros podemos alabar a Dios, porque vemos nuestra salvación cerca. Entonces, al decir eso, el pueblo está suplicando por la salvación de Dios y bendiciendo a Dios a la vez, porque envió a un libertador que vino en el nombre del Señor, que los libertará. Y cuánto habrán estado esperando ese momento. La expectativa del pueblo era que su Mesías iba a llegar como un político militar, que como Moisés se pararía ante el César y los libraría del Imperio Romano. Así como pasó en Egipto, eso es lo que ellos esperaban y lo que demandaban. Pero Jesús se muestra como un Mesías distinto. Y la situación es que aquellos que están proclamando hosana, no todos, porque Él tiene seguidores que están con Él, pero muchos de los que están ahí se están dejando llevar quizás por el emocionalismo del momento. Aquellos que al ver que Él no cumple sus expectativas, en unos pocos días lo rechazarán. Y como tal, Él va a sufrir la misma condición
la misma muerte, como los profetas de Dios que vinieron antes que Él. Pero Él no es cualquier profeta, porque Él no solamente sufriría la muerte, Él vencería la muerte en nuestro lugar. Y por eso podemos mirar el verso 10 y 11 a Jesús como el profeta de Dios que vino a salvarnos. Nuevamente, la entrada de Jesús en Jerusalén no pasa desapercibida. Su entrada es pública. Para aquellos que no conocen, quizás ven un espectáculo, dice, toda la ciudad se agitó. Algunos recibieron a Jesús clamando para ser salvos, pero otros, como los líderes religiosos, lo miran con envidia, indignación. ¿Quién es este? La ciudad está estremecida. El decir que se agitó, la palabra que usa ahí es decir que es como si hubiera ocurrido un sismo, un temblor. No físico, pero emocional. Algo está ocurriendo ahí cuando Jesús está entrando. Algo está ocurriendo entre las personas. Hay diferentes grupos que están recibiendo a Jesús, viendo a Jesús, sus seguidores, la multitud que lo acompañaba, la multitud que estaba adentro, que sale a recibirlo, los líderes religiosos. Hay muchas personas, hay mucha confusión. Y ante esto, los habitantes de la ciudad o aquellos que venían de ciudades donde el ministerio de Jesús quizás no se había visto públicamente, pero quizás habían escuchado de su reputación, hacen la pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es este que entra? ¿Quién es este que recibe esa adoración de parte de la multitud y que la multitud reconoce como el Salvador enviado por Dios? ¿Quién es este? Las multitudes que acompañaban a Jesús. Es importante. No lo podía responder cualquiera. Eran aquellos que acompañaban a Jesús. Respondían, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Al responder eso, ahí entonces, porque recuerden, esta no es la primera vez que Jesús entra a Jerusalén, pero esta vez es distinto a todas las demás, porque la hora ha llegado. Jesús está de camino a la cruz. Así que la reputación de quién era Jesús probablemente era notoria en esa ciudad. En otros evangelios nos dicen que los líderes constantemente se estaban pendientes para ver si Jesús iba a venir. Y es más, recuerden, eso está ocurriendo luego de Jesús haber resucitado a Lázaro de entre los muertos. Ese fue un momento clave para los líderes religiosos decir, nosotros tenemos que matar a Jesús. Tenemos que deshacernos de Jesús. ¿Quién es este? Es el profeta Jesús de Nazaret. Ahora, lo que no podemos decir por la forma en que respondieron de Jesús es que ellos reconocieran que Jesús era el profeta prometido por Moisés en Deuteronomio. Él es ese profeta prometido, pero ellos no reconocieron eso, porque si hubiesen reconocido eso, con el valor que ellos tenían de Moisés, ellos hubiesen hecho todo lo que Jesús les dijo. Porque eso es lo que le dijo Moisés, vendrá un profeta mayor, escúchenlo, hagan todo lo que Él les dice. Y nosotros vemos a Jesús como ese gran profeta, como la voz de Dios. En medio de su ministerio, Jesús enseñó con autoridad, una autoridad no como los fariseos y no como los escribas. Él enseñó de tal forma que se reconocía que cuando Jesús estaba hablando de parte de Dios. Pero había otra señal que todo profeta tenía que tener. Lo que decía se tenía que cumplir, pero tenía que llevar también señales de milagros para testificar que Él era un profeta. Y Jesús realizó milagros, acababa de sanar a 2 ciegos, tenía 2 ciegos en la multitud acompañándolo. Él había resucitado a Lázaro de entre los muertos, había alimentado a miles. Cada uno de estos como señal de ser aprobado por Dios, apoyado por Dios para cumplir su misión.
Entonces, aunque ellos no podían entender con claridad, nosotros sabemos que cuando Jesús habla, Dios habla. Como vimos en Hebreo, ahora al Padre le ha elegido hablarnos por medio del Hijo. Así que cuando Jesús habla, Dios habla. Jesús es el Rey Profeta, el Hijo de Dios. Y Jesús nuevamente, antes de estar sobre el burro de camino entrando a Jerusalén, les había dicho: subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y lo condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, lo azotarán y crucificarán, pero al tercer día resucitará. Él conoce todas las cosas. El puritano Matthew Henry dice sobre esto: ¿de qué diversas maneras reaccionan los corazones humanos ante la inminente llegada de Jesús? Ese Jesús que viene como ese rey manso, humilde. Ese Jesús que se está acercando a ellos como el rey mesiánico, el hijo de David. Y ese Jesús que viene como el profeta de Dios, como el hijo de Dios, hablando la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios encarnada. Y esa multitud y esa ciudad y nosotros, cómo nosotros, nuestros corazones reaccionan ante la inminente llegada de Jesús. Yo creo que hay mucho que nosotros podemos ver en esa realidad. Así que, ¿cómo nosotros aplicamos esto a nosotros? Yo le extiendo, amado hermano, si es creyente, esta semana, mientras miramos y recordamos la cruz de Jesús, pero también la tumba vacía. Miremos a Jesús, nuestro Rey, amoroso, manso y humilde. Reconozcamos que Él es el Mesías, Salvador y Profeta. ¿Cómo reacciona nuestro corazón ante la llegada inminente de Jesús? Estemos prestos para recibirlo por quien Él es. Él es aquel que entró a Jerusalén montado sobre un asno, sobre un burro, con el propósito de llegar a la cruz, tomando nuestro lugar, cargando nuestro pecado, recibiendo la ira de Dios que nosotros merecemos para redimirnos, para salvarnos. Jesús es la respuesta de parte de Dios a nuestro clamor y al clamor del pueblo de Israel de Hosana. Sálvanos, oh Dios, ahora. Sálvanos. Ahora, su medio de liberación no es una espada, sino una cruz. Entonces Jesús no nos salva como nosotros queremos, sino como Él lo ha determinado. Él es el Rey, nosotros no lo somos. Recordemos eso ante la inminente llegada de Jesús. Ante esta semana que reflexionamos tanto sobre Jesús, recordemos que Él es el Rey que va a ser crucificado por nosotros. Martín Lutero escribió: Él es llamado tu Rey. Y escuchen cómo esto debe consolarlo. Tú que estás afligido, si estás afligido, Él es nuestro Rey. Y acosado por el pecado, por Satanás, la muerte y el infierno, la carne y el mundo. Escuchen esto: Él es llamado tu Rey, para que seas gobernado y dirigido en la gracia, en el Espíritu, en la vida, en el cielo, en Dios. Él es nuestro Rey. Hosana. Sálvanos, Señor. Hosana. Gracias, Padre, por este glorioso Salvador. Pero ¿qué nosotros debemos hacer mientras miramos a Jesús? Yo creo que igual que a sus discípulos tenemos la responsabilidad que, mirando el ejemplo de Jesús, lo sigamos. El ejemplo de mansedumbre y humildad. Ay, pastor, esa parte no me gusta. Yo quiero ser un celote.
Yo quiero levantar la espada, yo quiero tumbar cabezas, yo quiero derrotar al enemigo. Amada iglesia, el enemigo ha sido derrotado por la cruz de Cristo. Sigamos al manso y humilde Rey soberano que es nuestro Salvador. Y sirvámosle a Él como nuestro Rey. Los discípulos pusieron sus mantos, la multitud los recibió como un rey. Con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, recordemos que todo es de Él y para Él. Y reconociendo eso, entonces podemos decir que vivimos por su gracia y para su gloria. Y seamos consolados en ver que Él es poderoso para salvar. Yo no puedo conocer la situación de cada uno de ustedes. He caminado con muchos de ustedes. Pero Dios conoce cada una de nuestras situaciones y nuestras circunstancias. Entonces, esperemos en Él. El Señor ha cumplido a perfección la palabra de Dios. Y así como Él ha sido fiel para cumplirla, Él es fiel para cumplirla de aquí en hacia adelante. Aquel que fue fiel para llegar a la cruz y resucitar el tercer día, es fiel para regresar por su iglesia, sostenernos, consolarnos y presentarnos delante de Él sin mancha, intachables, irreprensibles para la gloria del Padre. Esperemos en Él, pues Él es fiel. Él es fiel en cumplir su palabra. Y siendo su palabra la fuerza más poderosa de todo el universo, amada iglesia, obedezcamos su palabra. Deleitémonos en conocerlo a Él, al que entró manso y humilde, porque un día Él regresará y ya no vendrá montado en un burro. Y ese es el día que nosotros esperamos. El día en que nuestra fe será hecho vista. Y si tú no has creído en este Jesús, este texto nos da una pregunta que todo ser humano, todo hombre y mujer tiene que responder. ¿Quién es este? ¿Cómo respondemos a esa pregunta? Determina dónde estaremos eternamente. Yo ruego que Dios te salve. Yo ruego, Hosana, que tú puedas ver al glorioso Salvador y su glorioso Evangelio en esta tarde. Y que puedas reconocer que el Dios Santo envió a su Hijo porque así de grave fue tu ofensa. Y el Hijo, teniendo el derecho, teniendo la misma naturaleza que el Padre, siendo verdaderamente Dios, se humilló. Y vino manso y humilde en un burro, entrando a ese lugar, cumpliendo la palabra del Señor, sabiendo de antemano que aunque toda esa multitud lo aclamaba y lo reconocía como el Hijo de David, su camino era por la cruz, era hacia la cruz. Ese era el plan de redención de Dios para sus hijos. Yo ruego que puedas responder a las palabras de Jesús. Cuando comienza a predicar, dice: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y yo ruego que eso pueda ser una realidad para ti hoy, para que entonces junto a la iglesia puedas decir: Hosana. Hosana como un clamor de salvación, pero Hosana también como una expresión de adoración al glorioso y poderoso Salvador, quien por medio de Cristo salva al pecador, lo redime, lo reconcilia con Dios, nos reconcilia los unos con los otros y nos llama a caminar como fieles discípulos de Él.
Que podamos decir Hosana y que podamos, como vamos a cantar, decir: en ti esperamos, oh Señor. Cristo, el Hijo que venció, en ti esperamos, oh Señor. Danos plena salvación. Acompáñame a orar. Padre, gracias por Cristo. Gracias porque era necesario que Él cumpliera perfectamente cada palabra. Y en su fidelidad, Señor, nosotros descansamos. Gracias porque siendo el Rey Todopoderoso, Él vino manso y humilde. Gracias porque Él es la respuesta del cielo al clamor del pueblo por salvación. Señor, ayúdanos a apreciar a Jesús como el glorioso Salvador que Él es. Ayúdanos, Padre, a no mirar circunstancias, sino mirar a Cristo. Y ayúdanos a esperar fielmente en Él. Señor, nosotros hoy esperamos en ti. Nosotros hoy descansamos en tu obra. Y esta semana rogamos, Señor, que mientras estamos fuera de estas cuatro paredes, que podamos apuntar a otros a responder a la pregunta: ¿quién es este? Y nosotros podamos decir: es Jesucristo, el Salvador del mundo, que vino a salvar a pecadores. Arrepiéntete y cree en Él. En ti esperamos y oramos. En nombre de Jesús. Amén y amén.